Cuando hablamos de verbos pasivos en griego, en realidad hablamos de tres categorías de verbos diferentes. Por un lado, cuando alguien recibe una acción que otra persona está haciendo, tiene que usar un verbo pasivo para describir lo que le está pasando. Por ejemplo, si ella me paga a mí, yo soy pagado por ella. En griego diríamos αυτή πληρώνει, ella paga, εγώ πληρώνομαι, yo soy pagado. Otro ejemplo sería decir que el sol ilumina la flor, pero la flor es iluminada por el sol. En griego diríamos que ο ήλιος φωτίζει, el sol ilumina, pero το λουλούδι φωτίζεται, la flor es iluminada. Después tenemos situaciones donde alguien actúa, pero la persona que recibe la acción es la misma persona. Por ejemplo, si la chica quiere decir me estoy peinando, dice χτενίζομαι. Y si la parejita quiere decir nos estamos besando, dice φιλιόμαστε. Muchos de los verbos que en griego pertenecen a esta categoría, en español corresponden a verbos reflexivos, pero cuidado con eso, porque también hay muchos que no siguen esta regla. Finalmente, tenemos situaciones donde alguien ni actúa ni recibe ninguna acción, simplemente está en una situación. Por ejemplo, el chico dice βαριέμαι, me aburro, y la chica dice κοιμάμαι, duermo. Este último ejemplo destaca muy bien el hecho de que algunos de los verbos que en griego son pasivos, κοιμάμαι, en español son totalmente activos, duermo. Para nuestro alivio, independientemente de la categoría a la que pertenece un verbo pasivo, no existe ninguna diferencia en la manera de la que lo conjugamos. Dicho eso, empezamos explicando cómo conjugar cualquier verbo pasivo en griego. Empezamos diciendo que todos los verbos pasivos en griego terminan en me. Lo que separa los verbos pasivos en categorías es lo que viene antes de ese me, ya que existen verbos que terminan en ome, otros que terminan en ieme, otros en ume y otros en ame. Un ejemplo de un verbo que termina en ome sería el verbo κουράζομαι, que significa me canso y se conjuga de la siguiente manera. κουράζομαι, κουράζεσαι, κουράζεται, κουραζόμαστε, κουράζεστε, κουράζονται. Para la segunda persona del plural existe también la forma κουραζόσαστε, pero no se usa tanto como la κουράζεστε. Un ejemplo de un verbo que termina en im es el verbo βαριέμαι, que significa me aburro. La conjugación del verbo βαριέμαι es la siguiente. βαριέμαι, βαριέσαι, βαριέται, βαριόμαστε, βαριέστε, βαριούνται. Para la segunda persona del plural también existe la forma βαριόσαστε, pero no se usa tanto como βαριέστε. En cuanto a los verbos que terminan en ume, un ejemplo sería συνεννοούμε, me comunico, que se conjuga de la siguiente manera. συνεννοούμε, συνεννοείσαι, συνεννοείτε, συνεννοούμαστε, συνεννοείστε, συνεννοούνται. Finalmente, un ejemplo de un verbo que termina en ame es el verbo κοιμάμαι, duermo. Y conjugándolo tenemos κοιμάμαι, κοιμάσαι, κοιμάται, κοιμόμαστε, κοιμάστε, κοιμούνται. En la segunda persona del plural también existe la forma κοιμόσαστε, pero no se usa tanto como κοιμάστε. También es útil saber que los verbos que terminan en ame, como el verbo κοιμάμαι, los podemos encontrar también con la terminación ume, κοιμούμαι, pero solo en la primera persona. Pero esta manera es bastante anticuada, así que solo la pueden escuchar en algún pueblo o en algún texto viejo. Y una última cosita, existen algunos verbos, muy pocos, que terminan en ome con omega. La conjugación de estos verbos se parece mucho a la del verbo κοιμάμαι, salvo en la primera persona de singular y en la tercera persona del plural. Por ejemplo, el verbo εξαρτώμαι se conjuga así. Εξαρτώμαι, εξαρτάσαι, εξαρτάτε,
exartómaste, exartaste, exartonde. Si se preguntan si existe una manera de convertir un verbo activo en pasivo, la respuesta es que sí. Por ejemplo, los verbos activos que terminan en omega no acentuada, en su versión pasiva, normalmente van a terminar en ome. Por ejemplo, el verbo plirono, pago, en su versión pasiva sería plirónome, soy pagado. Cuidado con los verbos que tienen una vocal antes de esta omega no acentuada, porque estos verbos forman su versión pasiva añadiendo una gama antes de la terminación ome por razones fonéticas. Por ejemplo, el verbo acuo, escucho, se convierte en acúgome, soy escuchado, o sea, me están escuchando. El verbo leo, que significa digo, se convierte en légome, y su significado cambia un poquito, ya que significa me llamo. Y el verbo queo, quemo, o sea, yo quemo algo, se convierte en quégome, soy quemado. En cuanto a los verbos que terminan en omega acentuada, normalmente forman su versión pasiva con la terminación ume. Como por ejemplo el verbo caticó, habito, que se convierte en caticume, soy habitado. Finalmente, los verbos activos que terminan en ao forman su versión pasiva con la terminación im. Por ejemplo, el verbo nikao, venzo, gano, se convierte en niqueme, soy vencido. A pesar de todo eso, hay muchísimos verbos activos que no tienen versión pasiva y muchos verbos pasivos que no tienen versión activa. Y no solo eso, existen también verbos que cuando los convertimos en pasivos, el significado no es exactamente la versión pasiva del verbo activo. Por ejemplo, la versión pasiva del verbo grafo, escribo, es grafome, que significa ser escrito, pero también tiene significado de inscribirse. Para concluir, sí es importante estudiar la relación entre los verbos activos y pasivos, pero es igual de importante estudiar cada verbo pasivo aparte, como si fuera un nuevo verbo para aprender. Επιτέλους μπορείς να κλείνεις τον ενεστώτα όλα τα ρήματα που υπάρχουν στα ελληνικά, ενεργητικά και παθητικά. Προσπάθησε να χρησιμοποιείς όσο πιο πολλά ρήματα μπορείς στις προτάσεις που φτιάχνεις για να αρχίσεις να συνηθίζεις και να πλουτίζεις το λεξιλόγιό σου. Αν έχεις οποιαδήποτε ερώτηση, μη διστάσεις να την κάνεις στα σχόλια και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σου!